Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a La Calle en Medio, una vez más desde Barbulla. Hoy vamos a abordar un tema de salud y es que recientemente se ha conmemorado el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y hemos conocido un dato un poco preocupante, y es que se ha triplicado el número de niños de menores de edad diagnosticados con estas patologías. Además, se diagnostican 2.000 casos nuevos al año, así que para hablar de este tema y de este tipo de enfermedad vamos a hablar con el doctor Francisco Rodríguez. Él es especialista facultativo del aparato digestivo del Hospital Costa del Sol de Marbella. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo. Decíamos que el dato es preocupante, ¿no? Hay muchos más niños, se ha triplicado el número de niños que tienen enfermedades inflamatorias intestinales y además hay 2.000 nuevos casos de adultos diagnosticados cada año. O sea, ¿sabemos cuáles son los síntomas o los factores, que hacen que esto esté en aumento? Pues la verdad es que no lo sabemos bien, porque ya la enfermedad inflamatoria intestinal, el problema fundamental que tiene es que no sabemos qué es lo que lo provoca. Entonces hay algo que sí, es cierto, que cada vez hay más casos, aparecen más casos. Algunas veces son hasta casos más virulentos, más agresivos que a lo mejor hace 20 años, 30 años. Es una enfermedad relativamente joven, porque... ¿Cuándo se empezó a estudiar o cuándo se detectó por primera vez? La enfermedad inflamatoria intestinal son fundamentalmente dos tipos. Uno que se llama la enfermedad de Crohn, sí, y otra enfermedad que se llama colitis ulcerosa. Pues mira, la enfermedad de Crohn se conoce y se ha empezado a estudiar en el año 1932, que es una enfermedad relativamente joven, mientras que en cambio la colitis ulcerosa pues se describe por primera vez en 1879. Es una enfermedad poco anterior, también reciente. Exacto, entonces parece que es una enfermedad de los tiempos modernos, que no se ha descrito, o por lo menos no se conocía en los tiempos más antiguos. Pero imagino que habrá algunas corrientes, ¿no? Algunos estudios que apunten a ciertas teorías de por qué se están dando este aumento de pacientes. ¿Por dónde van los estudios? Pues hay varias teorías. No se sabe, la verdad. Son teorías, no están demostradas, no se consigue encontrar el origen. Se pensó que podría ser un cuadro, algún tipo infeccioso, de que hubiera algún tipo de bacteria, microbio que provocara el cuadro. Eso no se ha logrado demostrar nunca. Lo que sí es curioso y nos da pista de por dónde puede ir, digamos, los tiros, es que es una enfermedad que se da más en el mundo desarrollado. Por ejemplo, se dan más casos en Europa, en Norteamérica, pero sin embargo en África, en Asia, donde digamos está menos desarrollo, hay menos productos industriales, menos higiene, se dan menos casos, y eso tampoco sabemos muy bien por qué. Uno así a priori podría pensar que como estas patologías, estas enfermedades afectan al intestino, pues que tiene algo que ver con la alimentación, ¿no? Con la nutrición, y que igual la diferencia de costumbres o de hábitos en los continentes puede ser. ¿Esto hay alguna relación o algo? No tenemos nada que te lo pueda demostrar. Sí que es verdad que conforme la dieta se parece cada vez más al mundo occidental y todo eso, algo tiene que influir, porque ya lo que hemos comentado, en África, en Asia, que tienen otras dietas distintas, se da menos que en el mundo, digamos, occidental desarrollado. Bueno, por ir arrojando un poquito de luz sobre el asunto, dos enfermedades principales, las inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. ¿A qué zona o cuál es la diferencia entre una y otra? Las dos son enfermedades que inflaman el intestino, ¿vale? Pero se diferencian porque afectan a distintas zonas. Por ejemplo, la colitis ulcerosa afecta a lo que es al colon. El colon, digamos, es el intestino grueso, es toda esta zona que vemos aquí del intestino, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar, digamos, desde la boca al esófago, el estómago, el duodeno, todo el intestino delgado, que es yeyuno e ilion, y también puede afectar al colon, al intestino grueso. En el Crohn, el sitio donde más se afecta es aquí, donde termina el intestino delgado y empieza el colon. Es lo que se llama ilion terminal. Es aquí donde más frecuente se suele dar el Crohn. Y en cambio, la colitis ulcerosa es algo que se extiende de manera continua. Entonces, o suele afectar la zona del recto, que es la parte final del intestino, o bien afecta al recto y esta parte del intestino que se llama sigma, o afecta
un trozo más. Es decir, que hay gente que afecta a distintas partes, pero hay gente incluso que tiene afectado todo el colon. Depende de la gravedad o del estado avanzado en el que pueda estar la enfermedad, ¿no? Hay enfermos que debutan con todo el colon afectado y luego conforme se ponen mejor, a lo mejor se queda solamente afectado el resto, y al revés, hay gente que solamente se tiran muchos años con el resto y luego progresa. Una enfermedad muy caprichosa, no sabemos muy bien qué es lo que la cambia, ni qué lo provoca, ni nada. Además, es una enfermedad que va a brotes. Ajá. Una enfermedad que tiene épocas que están muy bien, que no tienen apenas síntomas y tienen un brote, tampoco sabemos por qué se provocan, y se inflama, empieza a tener síntomas. ¿Y los brotes los síntomas del brote cuáles? Sobre todo son diarrea y dolor abdominal. En ambas enfermedades. En ambas, las más importantes son esos dos síntomas. En colitis ulcerosa, como está afectada y está inflamado lo que es la mucosa que llamamos nosotros, la piel de dentro, lo que es el intestino, suele haber diarrea con sangre. Además, una sangre que ven que no es de la hemorroide, que no es de fuera, que ve que viene la diarrea de dentro, interna. En cambio, en la enfermedad de Crohn suele haber menos sangre, pero sí suele haber más dolor abdominal porque esta zona está inflamada y duele, y pueden tener pérdida de peso, pueden tener otros síntomas. Bueno, todos alguna vez hemos tenido alguna diarrea, un dolor abdominal, pero ¿cómo puede saber el paciente o la persona afectada que eso no es normal, eso es ya digno de ir a ver al médico? Porque ¿no? la inmensa, todos hemos tenido diarrea y todos sabemos que al final se corta. Pasa unos días, estás afectado, te hidratas bien, bebes bien, tomas los remedios de la abuela, o en blanco, o arroz hervido y se termina y vuelve otra vez a la normalidad. Pues estos pacientes no. Estos pacientes es algo que es crónico, que hasta que no se les diagnostique y se les empieza a poner tratamiento, les suele dar la diarrea, y además una diarrea muy profusa de 10, 12, 13 veces con mucha urgencia. Los pobres míos, cuando llegan a cualquier sitio, lo primero que hacen al llegar a este bar hubiera sido ver dónde está el servicio. Tener localizado por si hay una porque urgencia, tienen que ir con urgencia. Entonces es una enfermedad que les limita la calidad de vida. Vida normal pues pueden hacer, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Tienen que convivir con su enfermedad, y conforme más la conocen, ellos también se conocen su enfermedad, saben cuando están con más brotes, más periodos de inflamación, entonces toman más medicación. Cuando están mejor, pues pueden tomar menos medicación, ellos se pueden graduar. El estrés, la ansiedad, tampoco se ha podido demostrar si tiene... Algo tiene que ver, ¿eh? Lo típico, además que una enfermedad que afecta a mucha gente joven, o sea, como tú has dicho, se diagnostica en niños, y muchos de los pacientes son menores de 40 años, son gente joven, pues cuando están de exámenes están los pobres con bastante diarrea. A los nervios se suma el brote. Se les afecta. ¿Y el tratamiento por dónde pasa? ¿Cómo se puede tratar esto? Si es una enfermedad que no tiene cura, que lo que es una inflamación, lo único que se puede hacer es bajar la inflamación. Eso es nuestro objetivo, cuando tenemos medicación que actúa bajando la inflamación, además bajando la inflamación solo en el intestino. No afecta la inflamación de, por ejemplo, un dolor de cabeza o una inflamación de otro sitio, no, disminuye la inflamación ahí. Y hay varias medicaciones, pero la más habitual es una medicación que se llama mesalazina, por ejemplo, que se puede dar tanto por boca como por pastilla, pero también se puede dar de manera tópica, que llamamos nosotros, es dar la medicación directamente donde tiene la inflamación. Por ejemplo, en caso de la colitis ulcerosa, pues se puede utilizar supositorio. Se puede utilizar enemas con medicina que se administra y la medicina actúa aquí. Incluso hay presentaciones que son como una especie de espuma con la medicina, y se aplican la espuma y disminuye la inflamación en la zona. Luego hay un tratamiento que llamamos escalonado, es decir, que vamos dando otras medicaciones cada vez más potentes si los síntomas no se controlan con mesalazina, o hay unos fármacos. Porque como un poco lo que te quería comentar, es que el problema de esta enfermedad es que hay algo que se vuelven locas las defensas del organismo. Entonces, las células de las defensas del intestino empiezan a luchar contra sí mismas. Se hacen daño a sí mismo el intestino. No sabemos por qué, qué hace que se vuelvan locas. Pero entonces, al activarse eso, hay medicación que lo que actúa es, digamos, disminuyendo
las defensas en el intestino y con eso disminuimos el daño que se hace a sí mismo. Hay otros fármacos que, por ejemplo, los corticoides, que es un fármaco que se utiliza mucho, otros fármacos que se llaman la azatioprina y otros mucho más modernos y tal. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que no se medique nadie antes de consultar con el médico, claro. que vaya primero a ver qué le pasa y que averigüe si tiene alguna de estas enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son los consejos, las recomendaciones que se le podría dar a una persona sana o que tiene alguna duda? O sea, ¿cómo se puede prevenir, si es que se puede de alguna manera? Por desgracia no tenemos nada con que prevenirla propiamente porque no sabemos el origen, pero lo recomendable: hacer vida sana, hacer deporte, tomar frutas, verduras, una alimentación variada siempre va a contribuir a que tu salud digestiva esté mejor. Y luego también no fumar. Se ha visto que, por ejemplo, sobre todo en la enfermedad de Crohn, es más frecuente la enfermedad de Crohn en los que fuman que en los que no fuman. Entonces el tabaco hace algo también. Entonces, otro motivo más para el que todavía no haya tomado la decisión, que la tome hoy mismo, que se puede. Es muy recomendable dejar de fumar. Bueno, doctor Rodríguez, ojalá el próximo 19 de mayo no tengamos que hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, o por lo menos podamos decir que sí que tenemos ya el origen y sabemos cómo atajarla mejor. Nosotros vamos a seguir en la calle en medio, no se vayan todavía. Bueno, Alejandro García, jefe de cocina de Noa Gastrobar aquí en San Pedro. Alejandro, cuéntanos cómo es la tapa que ha sido premiada en esta ruta de la tapa de Marbella y San Pedro. Sí, buenas. Pues realmente la tapa se me ocurrió pensando más en el sur, ¿no? En el mar, lo que es el pescado. Elegí el pargo porque es un pescado muy mediterráneo. Luego tenía pensado hacer dos tipos de texturas y una no me convenció, que fue hacerlo a baja temperatura y no me convenció mucho, y le conseguí hacer un semifrío, que es una especie de carpaccio un pelín más grueso, que lo quemo con el soplete. Luego lleva una gelatina de yuzu, un puré de aguacate, un fideo de tinta de calamar, un polvo de caviar, y realmente la verdad que ha quedado muy buena, ¿no? Gracias a Dios y a la gente, ¿no? También que me votó pude ganarla, no lo esperaba para nada, pero salió bien la cosa. ¿Ingredientes que lleva esta preparación? Hombre, ingredientes lleva bastantes ingredientes, ¿no? Porque llevaría el pargo, llevaría el aguacate, llevaría la gelatina de yuzu, la tinta de calamar por el fideo, luego llevaría también una espuma de pimentón, que realmente también solo lleva 3 o 4 ingredientes, el polvo de caviar, y me faltaría una esferificación de alga, que le llaman el percebé de los pobres, y la verdad que, hombre, tiene trabajo hacerla, tiene bastantes ingredientes. Alejandro, me decías que estabais pensando meter en carta esta creación, ¿no? Sí, porque para la tapa la veo muy poca cosa, ¿no? Y me gustaría meterla en más platos, más cantidad, y hacerla más para la carta y pensar para verano, porque es un plato fresco para verano. ¿Esperabais o ha sido una sorpresa que hayáis sido elegido la mejor tapa? Realmente lo vi muy complicado por el tema de que nosotros en San Pedro solo se presentaban 5 personas y en Marbella se presentaban pues cerca de 62, 63 restaurantes, y era muy complicado que la gente viniera aquí a probar, toda esa gente viniera aquí a probar la tapa, ¿no? Pero gracias a Dios estaba muy buena y la gente me votó, así que realmente no me lo esperaba. Bueno, pues hemos podido ver justo ahora la entrevista que le hemos hecho al jefe de cocina de Noa Gastrobar, Alex García, puesto que su tapa ha sido elegida la mejor de la ruta que se ha celebrado hace algunas semanas en todo el municipio, ese semifrío de pargo. Y bueno, nosotros nos vamos a marchar, nos vamos a despedir y bueno, lo hacemos hasta... Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué hace con ese balón? ¿Eso? A ti te ha apuntado, tú que eres una sirena maravillosa, te ha apuntado a natación. Y a ti, tú que estás fuerte, a halterofilia. Pero ¿cómo? ¿Cómo no? Que nos vamos a la 24 horas deportiva de San Pedro. ¿Ah? ¿Halterofilia hay, Pedro? Claro, y natación. Venga, Oye, vámonos. si no, yo me apunto a petanca. No, ya estoy apuntado, venga, vámonos. ¿Nos vamos?
¿Por qué no, no? Bueno, Nos pues vamos nada, a las 24 horas. nos vamos, nos marchamos. Volvemos la semana que viene con muchas novedades aquí en La Calle en Medio. Hasta la Hasta semana que viene. Adiós.